Padre, nos presentamos delante de ti esta mañana, Señor, reconociendo que no somos nada ni nadie, Señor. Todo es por pura gracia, todo es por pura misericordia. Dependo de ti, Señor, para traer este mensaje a mis hermanos de la cárcel de Guayaquil esta mañana, Señor. Dependo totalmente de ti, Padre. Yo abro mi boca y tú la llenarás con sabiduría, con ciencia, con todo don espiritual, Señor. Con toda sabiduría que viene del cielo, Padre amado. Desarraiga de mí toda sabiduría humana, toda sabiduría que no provenga del trono tuyo, Señor. Cierra mis labios, que yo no hable nada que no debo de hablar, que solo hable sabiduría tuya, solo hable lo que tú quieres que yo hable esta mañana a tus hijos que están ahí en estos momentos esperando palabra de lo alto, Señor. En el nombre de Jesús yo me entrego completamente a ti, Señor, en espíritu, en alma y en cuerpo, Padre amado. Recibe la gloria en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo dice, amén. Gloria a Dios. Hoy estamos transmitiendo por Zoom en videoconferencia a la cárcel de Guayaquil en Ecuador. Tenemos hermanos allí que han recibido a Cristo. Tenemos hermanos allí que hacen vigilias. Mis hermanos, y he escuchado que muchos de ustedes se reúnen ahí y hacen vigilias. A veces recibo mensajes del hermano Manuel que comienzan las vigilias a las 11 de la noche y terminan a las 6 de la mañana. Gloria a Dios. Eso es maravilloso. Un pueblo que está orando, que está ayunando, que está haciendo vigilia. Es un pueblo que está preparado para el arrebatamiento de la iglesia. Un pueblo que está orando, está esperando como las vírgenes prudentes. Ese gran día donde nuestro Señor viene a rescatar a su iglesia. La iglesia que está siendo preparada, que está siendo santificada en el mundo entero. Que está siendo purificada de sus inmundicias. Porque Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Bueno, mis hermanos, el hermano Manuel hace unas semanas atrás que me estuvo preguntando que quién le había predicado a Sodoma y a Gomorra. Entonces, no es casualidad, no hay casualidad, mis hermanos, en el reino de los cielos. En el reino de los cielos hay propósitos. El siguiente día de que mi hermano Manuel me había preguntado, que uno de ustedes le había preguntado a él, que quién le había predicado a Sodoma y a Gomorra, el siguiente día me llama el hermano Pablo, que es uno de los líderes del avivamiento Emanuel, y me pide que si por favor puedo compartir la enseñanza con la cárcel de Guayaquil. Por lo tanto, ya Dios me había dado el tema el día antes, que era quién le predicó a Sodoma y a Gomorra. Sabemos que la Biblia no enseña mucho sobre quién le predicó a ese pueblo, donde había un pueblo tan perverso, un pueblo tan maligno. La Biblia no dice exactamente quién les predicó. Sabemos que Lot, en una forma u otra, se había pervertido hasta un punto, porque vemos que él iba a entregar a sus hijas en cambio que ellos no tocasen a los ángeles que fueron enviados de parte de Dios para sacarlos de esa ciudad. Entonces, cuando vemos que Lot estaba dispuesto a entregar a sus propias hijas que eran vírgenes, vemos que ya Lot estaba contaminado. También sabemos que Abraham oraba por el pueblo de Sodoma. Sabemos que estaba intercediendo por ellos. Mas, sin embargo, la Biblia no dice en ningún lado que Abraham les predicó a Sodoma, no. Abraham solamente estuvo intercediendo por Lot, por su sobrino, y estaba clamándole a Dios que no destruyera la ciudad. Pero como vimos, mis hermanos, ahí Dios no halló a nadie justo, solamente a Lot y a su familia.
Por ende, tuvo que destruirlos. Cayó fuego del cielo y los destruyó. Pero sabemos, mis hermanos, que todo esto, vamos a hacer un breve repaso de cómo comenzó toda esta perversidad en la tierra. Cómo comenzó el ser humano a conocer estas maldades que hay sobre la faz de la tierra. Sabemos que en el cielo comenzó la guerra cuando Satanás se rebeló en contra de Dios. Sabemos que hubo una guerra entre el ángel Miguel y Lucifer en ese tiempo, que era conocido como Lucifer, que era un querubín protector, que estaba ahí a cargo de las alabanzas del Señor. Y él se rebeló en contra de Dios y Dios lo lanzó a la tierra, fue derribado por tierra. Sabemos que vino entonces a engañar a las naciones. Ahí comenzó todo. Llegó al jardín del Edén y vemos cómo engañó a Adán y a Eva. Usó una serpiente, habló a través de una serpiente para engañar a Eva. Vemos que en Isaías 14:12, el profeta Isaías dijo: ¿cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? Cortado fuiste por la tierra, tú que debilitabas a las naciones. Es muy triste, pero sucedió así, mis hermanos. Hubiésemos estado en un mundo perfecto, en un mundo maravilloso, si Satanás no hubiese caído. Porque si Satanás no hubiese caído, tampoco hubiese engañado a Adán y a Eva. Pero tenemos que ver las cosas como son. La realidad es que Dios tenía un plan ya desde la eternidad. Ya Dios sabía. A Dios no se le escapa nada. El libro de Eclesiastes dice que Dios tiene un plan para el ser humano desde el principio hasta el fin, sin que el hombre llegue a entender el plan completo que Él tiene desde la eternidad. Pero sabiendo Dios desde antemano que Satanás iba a caer, ya Él tenía el plan de enviar a su Hijo Cristo Jesús. Él sabía que eventualmente iba a tener que venir a la tierra a través de Cristo Jesús para morir, para ser propicio por los pecados del ser humano. Entonces vemos en el jardín del Edén, cuando llegó a engañar a Adán y a Eva, vemos en Génesis capítulo 3, donde Jehová le había dicho, le había advertido a Adán y a Eva que no comiesen del árbol que estaba en el medio del jardín. Pero Satanás fue muy astuto. En el versículo 1 de Génesis 3, Satanás le preguntó a Eva: ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Fíjate que Satanás no le dijo. En verdad fue que Jehová le dijo que pueden comer de todos los árboles del huerto, pero no del que está en el medio del huerto. Satanás incluyó ahí a todo lo que había Dios creado, a todo lo que estaba en el jardín, a todos los frutos que había en el jardín. Pero en el versículo 2, ellos les contestaron, Adán y Eva le contestaron: claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto. Eso fue lo que contestó Eva. En el versículo 3 dice: es solo del fruto del árbol que está en el medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo: no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. Vemos en el versículo 4 que Satanás les dice: no morirán. Respondió la serpiente a la mujer. En el versículo 5 dice, Satanás le dice: Dios sabe
Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. En ese momento, ellos no conocían el bien y el mal. Ellos nada más conocían un mundo perfecto. Ellos conocían solo el bien. Ellos conocían las maravillas de Dios. Ellos conocían su creación que estaba delante de ellos, que era preciosa, que era hermosa, donde los frutos eran sabrosos, donde eran deliciosos, donde tenían una esencia eterna, la esencia del mismo Dios que estaba en esas frutas. Pero una vez que ellos comieron, una vez que ellos desobedecieron a Dios, en ese mismo momento, a Adán y a Eva se les activó la conciencia y comenzaron a conocer la diferencia entre el bien y el mal. Ellos solo conocían el bien. Pero en ese momento, dice la Biblia que en Génesis 3 versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos. A los dos se le abrieron los ojos, a Adán y a Eva. Dice, y conocieron que estaban desnudos. Fíjense que ellos antes de la caída, antes de comer del fruto que estaba prohibido, ellos andaban desnudos, pero la conciencia de ellos no les decía que estaban mal. Ellos veían eso totalmente normal, la creación preciosa de Dios. Y dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de la higuera y se hicieron delantales. ¿Por qué el ser humano usa ropa hoy en día? Por la caída del ser humano. Nosotros fuimos creados para andar desnudos. Nosotros no fuimos creados para andar con ropa. Pero como estamos en un mundo caído donde ahora está la perversidad, ahora tenemos que usar ropa. Pero no era así al principio, porque Adán y Eva andaban desnudos, mis hermanos. Ahora bien, una vez que ellos pecaron, donde ellos solo conocían el bien, cuando se les activó lo que se llama la conciencia. Ellos comenzaron a hacer diferencia. Algo en su mente, en su interior, en su conciencia le decía, pecamos. Pero ¿quién les dijo a ellos que habían pecado? Porque ellos cogieron y se escondieron. Así que sabemos que lo que les enseñó a ellos que habían pecado fue la conciencia que fue activada en esos momentos. Vemos en Génesis capítulo 3 versículo 8 lo siguiente. Dice que ellos en estos momentos, después que se escondieron, dice, y oyeron al Señor Dios, oyeron a Jehová que se paseaba en el huerto al fresco del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Ahora bien, ¿por qué ellos se escondieron? Porque ellos no estaban acostumbrados a esconderse de la presencia de Dios, por cuanto ellos eran perfectos. Ellos andaban desnudos. A ellos todavía no se les había activado la conciencia para diferenciar entre el bien y el mal, porque ellos solo conocían el bien. ¿Qué les mostró a ellos que habían pecado? La conciencia. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando pecamos? Nos escondemos de la presencia de Dios. Nosotros hacemos eso hoy en día también. Yo me acuerdo cuando Dios me llamó a estos caminos, como todos ustedes, mis hermanos, éramos pecadores, teníamos pecados. Nosotros sabíamos que nuestra conciencia nos estaba mostrando que estábamos pecando, pero nosotros teníamos la conciencia cauterizada. Nosotros teníamos una conciencia ya que la teníamos ya quemada de las cosas mundanas, de todo lo que hacíamos cada uno de nosotros. Y me acuerdo que muchas veces yo no quería orar. Un día me acuerdo que el Señor me habló y me dijo, hijo, tú no quieres orar porque estás pecando. El Señor me mostró que yo no quería orar porque estaba pecando. ¿Cómo yo sabía que no quería orar? Mi conciencia me estaba demostrando que yo estaba mal con Dios. Ahora bien, aparte de tener la conciencia, nosotros tenemos, cuando recibimos a Cristo, tenemos también el Espíritu Santo.
Así que tenemos tres cosas que nos muestran el bien y el mal. Primero, Dios cuando nos creó el ser humano, nos creó con una conciencia. No, también después del jardín del Edén, vemos que años después vino lo que se le llama la ley. Entonces Dios nos comenzó a enseñar qué era lo bueno y qué era lo malo a través de la ley que se le fue dada a Moisés en el monte Sinaí, donde Dios le dio la ley en tablas, los 10 mandamientos a Moisés. Sabemos que hay más de 613 mandamientos. Y Dios le tuvo que dar a Moisés, le tuvo que dar al pueblo de Israel 5 libros para mostrarles al pueblo de Israel cómo vivir una vida haciendo el bien, cómo vivir una vida en bendición y no en maldición. 5 libros para enseñarnos, no solo al pueblo de Israel, porque lo que antes fue escrito, está escrito para nuestra enseñanza también. Por lo tanto, esos 5 libros de la ley nos muestran a nosotros también, aparte de la conciencia, cuando hacemos lo bueno, cuando hacemos lo malo. Sabemos bien que la ley fue dada no para el justo, sino para el transgresor de la ley. La ley es dada para el que violenta la ley, para el que quebranta la ley, para enseñarnos que estamos viviendo bajo la ley. Por lo tanto, ¿por qué Adán y Eva no tuvieron que tener un libro escrito con 600 y pico de mandamientos? Porque ellos eran perfectos. Por lo tanto, ellos nada más conocían el bien, pero como ellos pecaron, comenzaron a diferenciar, primero que todo, con la conciencia, porque en ese tiempo no había ley todavía. ¿Qué sucedió? Después vinieron otros tiempos, pasó el tiempo, y después que ellos se escondieron, pero sabemos que nadie se puede esconder de Dios. Vemos en Jeremías, capítulo 23, versículo 24, dice la palabra del Señor: ¿podrá alguno esconderse en escondites de modo que yo no lo vea? Declara el Señor. ¿No lleno yo los cielos y la tierra? Entonces sabemos, mis hermanos, que nuestra desnudez en nuestros pecados, en nuestros delitos, están delante de Dios constantemente. Estamos desnudos delante de Dios. Como dice el Salmo 139, Dios sabe aún lo que va a salir de nuestra boca antes que nosotros comencemos a hablar. Dios ya lo sabe. Por lo tanto, si nos metemos a la profundidad del mar, su presencia está ahí. Si nos vamos para el cielo, Él está ahí. Si nos escondemos detrás de los árboles, Él está ahí. Si nos escondemos en la oscuridad para que Él no los vea, Él está ahí. Si nos escondemos en la reja donde ustedes están, Él está ahí. Él sabe lo que están haciendo ustedes ahí también. Los que andamos en la calle, Dios sabe lo que estamos haciendo también. Pero la buena noticia es, mis hermanos, que de tal manera Dios amó al mundo que mandó a su Hijo unigénito, a Cristo Jesús, para ser propicio por nuestros delitos y pecados. Y ahora tenemos el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Y somos salvos por su pura gracia. Y un día los vamos a ver con Él. Después vemos que después del libro de Génesis, que llegó el Éxodo, vinieron la ley que estamos hablando. Dios le dio más de 613 mandamientos al pueblo de Israel. Y después sabemos que la gente ya sabía, ya en estos tiempos donde estaba la ley y cuando estaba Sodoma y Gomorra, mis hermanos, antes de la ley, en Sodoma y Gomorra, ya la gente había sabido, ellos ya estaban percatados de lo que le había sucedido en el diluvio. Ya ellos sabían que Dios había destruido a la humanidad. Dicen los teólogos, los estudiosos, ellos no están de acuerdo. Nadie sabe exactamente, pero hay teólogos que dicen que habían 20 millones de personas.
Hay otros teólogos que dicen que habían varios billones de personas. No sabemos, mis hermanos, pero sabemos que solo 8 personas se salvaron: Noé y su familia. Y en los últimos tiempos solo pocos se van a salvar también. Sabemos que el camino es angosto. Ahora bien, la pregunta es, ¿quién le predicó a Sodoma y Gomorra? Bueno, ya sabemos que Abraham estuvo orando y clamando por ellos. Sabemos que Lot quizás la haya predicado, pero eso no lo dice la Biblia, por cuanto Lot se había contaminado también, porque iba a entregar a sus hijas vírgenes, en cambio a que no tocasen a los ángeles de Dios. Ahora, Sodoma y Gomorra no tenía excusa. Ahora, ¿quién les predicó a Sodoma y Gomorra? La conciencia. Digan conmigo, mis hermanos, a Sodoma y a Gomorra les predicó su conciencia. Porque ellos no tenían ley, pero su conciencia los redarguía, los condenaba por todo lo malo que estaban haciendo. Porque Dios no hace nada injusto, mis hermanos. Sabemos que Dios todo lo que hace es justicia, porque Dios es justicia, Dios es justo. Dios sabe que ellos en Sodoma y Gomorra, ellos sabían lo malo que eran. Ellos sabían las perversidades que tenían en sus mentes, donde habían cambiado su uso natural, donde se estaban matando, donde estaban violando. Había tanta perversidad que querían tener relaciones sexuales. Cuando le dijeron a Lot, déjanos ver esos visitantes, a esos ángeles que llegaron. Ellos no sabían que eran ángeles, pero queremos conocer a esos hombres que están en su casa. Y en hebreo, cuando se dice déjanos conocer a esa persona, lo que significa es queremos tener relaciones sexuales con ellos. Eso es lo que significa en hebreo cuando uno conoce a su esposa, uno conoce a su esposo, quiere decir tener relaciones íntimas con ellos. Pero ellos eran tan perversos que ellos no sabían que eran ángeles, pero ellos no les hubieran importado. Si ellos hubiesen sabido que eran ángeles, Sodoma y Gomorra era tan perversa que ellos hubiesen dicho, no importa que sean ángeles, nosotros queremos conocer a los ángeles también. ¿Por qué? Porque ellos ya esa ciudad tenía la mente cauterizada. Igual que hoy en día, mis hermanos, cuando la gente perversa está en la calle, hacen cosas tan perversas y las perversiones son tan grandes que ya la mente la tienen tan quemada que no les importa. Violan a sus madres, violan a sus hijos, a sus propios hijos, a sus propias hijas de carne, porque tienen la mente tan perversa hoy en día que no les importa. También sabemos, aquí en Estados Unidos, hace un tiempo atrás, unos cuantos meses atrás, que hubo un señor que era billonario, y ese hombre era tan perverso que mandaba a buscar a jovencitas de 12, 13, 14 años para que las lleven. Tenía una mujer encargada para que busque a esta jovencita para que las llevasen a la isla donde él tenía una isla. Y ahí dice que se reunían los funcionarios de alto rango. No solo él, ahí habían presidentes, ahí iban gobernadores, ahí había gente billonaria, gente millonaria que violaban a estas niñas, mis hermanos. ¿Qué sucedió? A este hombre lo metieron en la cárcel, pero ellos dicen que él se suicidó, pero nosotros sabemos por revelación de Dios que él no se suicidó, a él lo mataron dentro de la cárcel para que no delatara, para que no sacara a la luz todos los altos gobernadores, toda la gente famosa, músicos famosos, cantantes famosos del mundo artístico estaban involucrados en estas perversiones. Dice que la cámara en la cárcel se apagó. Es casualidad que se haya apagado por 2 horas más o menos. Por eso que nosotros sabemos que a él lo mataron, porque dice que ahí habían hasta presidentes que estaban involucrados
teniendo relaciones sexuales con estas niñas. Ahora bien, mis hermanos, entonces tenemos primero que todo, digan conmigo, primero que todo tenemos la conciencia. Segundo, tenemos la ley de Moisés, los 5 libros. Y tercero, en la dispensación de la gracia, con Cristo Jesús tenemos al Espíritu Santo, los creyentes. Entonces tenemos 3 cosas que nos redarguyen: la conciencia, la ley escrita y el Espíritu Santo que tenemos nosotros los creyentes en nosotros actualmente. El Espíritu Santo nos redarguye de 3 cosas: de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo nos dice, estás pecando. Si no nos arrepentimos, dice, estás siendo injusto. Cuando hacemos injusticia. Y tercero, viene el juicio de Dios. Viene la disciplina sobre nuestras vidas. Por eso que la Biblia dice que por la desobediencia del pueblo de Dios en el libro de Romanos es que viene la ira de Dios sobre sus hijos. Entonces, ¿cuándo es que viene la ira de Dios sobre los hijos? Cuando andamos en desobediencia. Por eso que la obediencia es tan importante, mis hermanos. Por eso que es tan importante escuchar la conciencia. Por eso que es tan importante escuchar, observar la ley de Dios para que nos vaya bien, la ley escrita. Y también es sumamente importante aprender a ser sensibles a la guía del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos lleva a toda la verdad. Porque el Espíritu Santo es conocido como el Espíritu de verdad. Entonces, mis hermanos, ¿quién le predicó a Sodoma y Gomorra? La conciencia. Bien, ahora en estos últimos tiempos serán igual. La Biblia dice que en los últimos tiempos serán como los tiempos de Noé. Los tiempos de Sodoma. Donde la gente, antes que viniese el diluvio, ellos comían, ellos bebían, ellos hacían todas estas barbaridades, se burlaban de Noé, se burlaban de sus hijos, diciéndoles que ahí no había agua, que Noé estaba loco. Pero dice que ellos no entendieron, y Jesucristo lo dijo. Dice, serán como en esos tiempos que la gente comía y bebía y se daba en casamiento hasta que Noé y su familia entraron al arca y vino el diluvio y se los llevó. Así va a suceder en estos últimos tiempos. Nosotros estamos aquí afuera y Dios tiene un remanente aquí en las naciones. Y nosotros tenemos que estar velando y orando. Ya nosotros estamos dentro del arca. ¿Quién es el arca en el Nuevo Testamento? Cristo Jesús. Ustedes están dentro del arca. Ustedes están ahí encerrados, pero ustedes están dentro del arca de Cristo Jesús. Cuando venga esta gran tribulación, ustedes van a entrar junto con nosotros, con Cristo Jesús, hasta incluso, mis hermanos, la Biblia dice que los postreros serán primeros y los primeros serán postreros. Yo creo firmemente que ustedes, los que están encerrados, que vienen siendo los postreros, ustedes serán los primeros en entrar y ver a Cristo Jesús en las nubes. Porque la Biblia dice que los postreros serán los primeros y ustedes son los postreros. Igual que Jesús dijo, Jesucristo vino aquí a esta tierra a servir, no para ser servido. Entonces, ¿quiénes son los postreros en estos tiempos? Los que sirven. Los que sirven son postreros. Por eso que cuando Cristo aparezca en las nubes, los servidores en el reino de los cielos verán a Cristo Jesús primero. Los que han sido servidos serán los postreros. Porque los postreros serán primero y los primeros postreros. ¿Quién dice aleluya? Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Bien, Dios no nos da excusas. Todo el mundo sabe que Dios existe. ¿Hay alguna excusa para dudar en Dios? Ninguna. ¿Por qué? Porque Dios lo explica bien claro en Romanos. En el libro de Romanos capítulo 1,
Dios lo habla bien claro. El ser humano no tiene excusa. ¿Por qué? Porque lo que vemos ahora delante de nuestros ojos, nosotros estamos viendo algo, estamos viendo la creación de Dios que vino de lo invisible. Todo lo que era invisible se manifiesta delante de nosotros en la naturaleza, en las aves del cielo, en los peces del mar, en los cuadrúpedos. En la creación lo vemos en el cemento, lo vemos en la tierra, lo vemos todos los elementos de la tierra testifican y dan gloria a Dios. Saben que fueron creados. En el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 18 en adelante, dice el versículo 18, pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Entonces, ¿qué sucedió en Sodoma y Gomorra? Que ellos retenían la verdad, porque en Sodoma y Gomorra ellos veían la creación de Dios delante de ellos. Pero dice la Biblia en Romanos, pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. ¿Qué estaban haciendo en Sodoma y Gomorra? Estaban ignorando su conciencia. Vemos en el versículo 19. Ellos conocen la verdad acerca de Dios. Y esto aplica para nosotros y también aplica para Sodoma y Gomorra, mis hermanos. Dice el versículo 19. Ellos conocen la verdad acerca de Dios. ¿Por qué? Porque tienen una conciencia. Dice, porque Él se lo ha hecho evidente. ¿Cómo? Dice el versículo 20. Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. ¿Cómo? Nosotros estamos conscientes de esa creación que está delante de nosotros. Dice, por medio de todo lo que Dios hizo. ¿Cómo se hace notorio que Dios existe? Dice, por medio de todo lo que Dios hizo. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios. ¿Cuáles son las cualidades invisibles de Dios, mis hermanos? Ustedes tienen una camiseta puesta. Esa camiseta demuestra que hubo un creador de esa camiseta. ¿Quién dice que esa camiseta no existe? Alguien tuvo que crearla, alguien tuvo que diseñarla, alguien tuvo que fabricarla. Por lo tanto, sabemos que hubo un creador. Cuando nosotros vemos la creación de Dios afuera, que se manifiesta delante de nosotros ocularmente, nosotros sabemos que lo que se manifiesta afuera viene de lo que era invisible. Esa camiseta, mi camisa, ya Dios la había visto desde la eternidad. El hombre no crea nada. El hombre descubre lo que Dios le manifiesta. El hombre no es creador de nada. El hombre solo tiene la sabiduría para que Dios le revele qué es lo que hay en lo invisible, para que el ser humano con sus manos crean ya algo que preexiste. Todos los materiales, todos los elementos, toda la fabricación, toda la tela, todo eso ya preexistía desde la eternidad en lo invisible. Por eso que nosotros ahora podemos verlo visiblemente. Ahora bien, versículo 21 dice, es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. Sodoma y Gomorra sabían que Dios existía, por lo que hemos estado explicando. Dice, en cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Cuando la gente está pecando, ellos buscan justificar su pecado diciendo Dios no existe. Por eso yo personalmente no creo en los ateos. Dios no cree en los ateos tampoco. Dios no acepta a los ateos.
Dios no acepta la excusa de los ateos que dicen yo soy ateo. Dios le dice yo no te doy excusa porque tú ves claramente delante de ti que hay una creación. Alguien tuvo que crearlo y fui yo, Dios. Entonces, volviéndole a leer el versículo 21, es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. ¿Qué estaban haciendo? Estaban ignorando su conciencia. Hoy en día Pablo les llama que tienen la mente cauterizada, que tienen la mente quemada. Por eso que dice que en el libro romano, la mente en oscuridad y la mente en confusión. Mira, mis hermanos, nosotros cristianos, hablando ahora nosotros los cristianos, cuando nosotros, el pueblo de Dios, está pecando, cuando nosotros tenemos pecado, mis hermanos, el pecado en el pueblo de Dios es como una neblina, igual que los choferes cuando vamos manejando el auto, que hay una neblina delante de nosotros y nosotros no podemos ver más allá de la neblina. Así también es el pecado en nuestras vidas. Cuando hay pecado en nuestras vidas, nosotros estamos viendo nublosamente. No estamos viendo con claridad los propósitos que Dios tiene más adelante. ¿Por qué? Porque hay una neblina que es el pecado que no nos permite ver más allá. Cuando nosotros, por eso que la Biblia dice en el libro de Proverbios, el que encubre su pecado, el que esconde su pecado, no prosperará. Se queda estancado. Mas el que lo confiesa y se aparta. ¿Qué dos cosas hay que hacer, mis hermanos? Digan conmigo. El que confiesa el pecado y se aparta, alcanzará la misericordia de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para ver claramente el propósito que Dios tiene en nuestras vidas? Confesar el pecado y apartarnos de él, para que se quite esa nube que nos impide ver más allá. Bien, versículo 22 de Romanos capítulo 1. Dice, esta gente dice, afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. En otras palabras, afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos estúpidos. Quiere decir esa palabra. Porque el ser humano, el pecador, piensa que es sabio en su propia conciencia. Ellos piensan que son sabios, pero en realidad son estúpidos, son necios. Igual que nosotros, mis hermanos, cuando nosotros andábamos también en este mundo, en nuestros delitos y pecados, andábamos como los estúpidos, andábamos como los necios. ¿Qué hacíamos? También ignorábamos la conciencia. Versículo 23 dice, y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a los ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales, de cuatro patas y de reptiles. Ahora, mis hermanos, ¿cuántos necios hay allá afuera que todavía tienen a su virgencita, que tienen a la Caridad del Cobre, que tienen a Guadalupe, que tienen a la Virgencita del Carmen? Que Dios reprenda al diablo y reprenda a todas esas vírgenes diabólicas. La Biblia les llama necios y ¿qué más les llama? Estúpidos. Digan conmigo, la Biblia les llama a los idólatras que ponen su mente, su vista en los ídolos. La Biblia les llama necios, y necios significa estúpidos. Porque hay que hablar bien claro la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que penetrar en nosotros como un martillo, que saque de nuestras vidas la idolatría, que saque de nuestras vidas la necedad. Porque la palabra de Dios como fuego,
como martillo que quebranta la piedra, como una espada de doble filo. Entonces la Biblia dice, mis hermanos, para todos los que están escuchando, porque estoy transmitiendo en Facebook Live también. Tengo el Facebook Live y tengo a personas viendo este mensaje también. Si tú eres un idólatra, arrepiéntate. La Biblia dice que eres un estúpido y eres un necio, pero Dios te ama. Lo que tienes que hacer es arrepentirte. Deja tu idolatría, deja tus estupideces, deja tu necedad y vuélvete a Dios para que Dios tenga misericordia de ti. Bien, esta gente comenzaron a hacer estatuas de animales. Por eso que dice que comenzaron a hacer formas de animales, de estatuas. Comenzaron, en otras palabras, a abrazar al árbol. Hoy en día vemos que hay gente que abraza el árbol y dice, el árbol es mi Dios. Le oran al árbol, le abrazan el árbol. Hasta hay gente que se casa hasta con los animales hoy en día. Estúpidos y necios que se casan con los animales. Hasta incluso estúpidos y necios que le dejan la herencia a los animales. Sí, mis hermanos, la palabra de Dios hay que hablarla como está escrita, sin titubear. Entonces, esta gente le estaban dando gloria a lo creado y no al creador. Estamos viendo, mis hermanos. En vez de darle gloria a Dios por lo que estaba delante de ellos, ellos estaban dándole gloria a la creación. Por eso que se volvieron necios y estúpidos. Tenían una mente cauterizada, una mente quemada, una mente que le ora. Una estatua tiene una mente quemada, una mente diabólica, una mente tomada por el enemigo. Porque ¿cómo tú puedes adorar a una estatua, mis hermanos? Tienes que tener tu mente loca, cauterizada, quemada. Versículo 24, mis hermanos. Vamos a estar por lo menos 2 o 3 horas. ¿Ustedes están preparados? Bien, versículo 24. Entonces Dios los abandonó. ¿Qué hace Dios con la gente que tiene la mente cauterizada? A los necios. ¿Qué hace Dios cuando insisten en vivir en sus pecados? Romanos 1, versículo 24 dice, entonces Dios los abandonó, los entregó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Tenemos un Dios de amor, pero también tenemos un Dios que es fuego consumidor. Dice el versículo 25. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Versículo 26. Por esa razón, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Repito, Romanos 1, versículo 26. Mi hermano, compartan que la transmisión de Facebook se cayó. Compartan nuevamente con los hermanos. Estamos en Romanos 1, versículo 26. Por esa razón, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Y aún, fíjate, aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales. Y en cambio, dieron rienda suelta al sexo, unas con otras. Entonces Dios entregó a los hombres con hombres y a las mujeres con mujeres por su necedad. ¿Qué está haciendo Dios hoy en día? Cuando los homosexuales, cuando las lesbianas no quieren escuchar la palabra de Dios, Dios los entrega a pasiones vergonzosas, los entrega a la inmundicia. ¿Por qué? Porque eso es lo que está escrito en la Biblia. Y eso está sucediendo hoy en día. Ya Dios, hay mucha gente, hay multitudes allá afuera practicando estas abominaciones que a día Dios los abandonó. ¿Por qué? Porque ya Dios le predicó la palabra.
Pero ahora para los homosexuales y para las lesbianas, nosotros, el pueblo de Dios, que les predicamos porque los amamos, para ellos nosotros nos hemos convertido en sus enemigos. Pero cuando ellos estén en el infierno, si no se arrepienten, un día desde el infierno ellos van a darse cuenta que a ellos verdaderamente los que lo amaban era el pueblo de Dios. No eran sus familiares que aceptaban su homosexualidad. No eran sus tíos y sus tías que estaban de acuerdo con su lesbianismo, que era el pueblo de Dios, que era ese hombre, esa mujer en la familia que les predicaba y les decía: Cristo murió por tus pecados, tienes que confesarlo como Señor y Salvador para que Dios perdone tu homosexualidad, Dios perdone tu lesbianismo. Pero algún día todos ellos van a ir delante de Dios y se van a dar de cuenta cuánto amor Dios les tenía y cuánto ese familiar que tenía Cristo los amaba, que les predicaba la verdad. Pero en el infierno no hay más oportunidad. Ahí se acabó la misericordia de Dios. Si hay algún homosexual escuchándome, si hay alguna lesbiana escuchándome, si hay algún borracho escuchándome, si hay algún hechicero escuchándome, escucha bien. Esta es la oportunidad para arrepentirte, para escuchar a aquel siervo, aquella sierva que te está predicando la preciosa palabra de Dios, porque Dios te ama. Dios dice que Él quiere que todos vayamos para el cielo. Dios no vino para que la gente perezca. El infierno fue hecho para Satanás y sus ángeles, no fue hecho para el ser humano. Tú, amigo mío, amiga mía, conviértete a Cristo. Escucha a tu tía, escucha a tu tío que es cristiano, escucha a tu papá que es cristiano, escucha a tu mamá que es cristiana, escucha al pueblo de Dios cuando te dice que tienes que arrepentirte. No te engañes. La comunidad lesbiana, la comunidad homosexual, la comunidad transexual, todos van en camino a la perdición eterna. Todos se van a quemar en el infierno, donde el fuego no se apaga, donde el gusano no muere por toda una eternidad. Escucha, que penetra esta palabra que es como martillo, que es como fuego, que es como espada que te está hiriendo en estos momentos. Pero la Biblia dice en Deuteronomio 32, versículo 39, que Dios hace la herida y Dios la sana. Dios hace vivir y Dios hace morir. Dios quiere que tú te arrepientas para que vivas, que entres en el camino de bendición. Arrepiéntate y reciba a Cristo hoy en día, porque en el infierno no hay más oportunidad. Deja tu homosexualidad. Versículo 27. Los hombres por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con los otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres. Y como consecuencia de ese pecado, sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Entonces Dios le da el castigo al ser humano que merece, porque Dios es justicia. Todo aquel que rechace la gracia de Dios está acumulando ira. La Biblia dice en Romanos, están acumulando ira para el día de la ira de Jehová. Y la Biblia dice, y grande será la ira de Dios. Pero muchos no quieren entender, mis hermanos. Ustedes están viendo y por el internet cómo están las paradas LGBT allá afuera en las naciones, en las ciudades. A mí Dios me mostró en sueños y en visiones las ciudades de los Estados Unidos, los edificios en cadena. Hace varios años atrás que Dios me ha mostrado eso en visiones. Dios me mostró, los Estados Unidos de América va a ser destruido porque Estados Unidos se apartó de Dios. Dios me mostró que Rusia va a atacar a los Estados Unidos de noche y va a ser de sorpresa. Porque Estados Unidos se piensa que son intocables, pero todos los imperios que se olvidan de Dios serán destruidos, dice el Señor. Ahora mismo aquí en Estados Unidos están pasando leyes de aceptando toda abominación. Ahora quieren pasar una ley aprobando la pedofilia, mis hermanos.
Ahora quieren pasar una ley que permita que los hombres, las mujeres puedan tener sexo con las niñas y los niños. ¿Qué merece una nación así? Así que todas las naciones de la tierra están como Sodoma y Gomorra. Los únicos que se van a salvar son los escogidos de Dios. Es el remanente de Dios. El que ya se arrepintió, mis hermanos, son los únicos que vamos a entrar al reino de los cielos. Todavía la puerta está abierta, pero algún día Dios va a hacer lo mismo que hizo en los tiempos de Noé. Que cuando entró Noé y entró su familia, cerró la puerta del arca. Y la Biblia dice bien claro, mis hermanos, que cuando Dios cierra una puerta, nadie la puede abrir. Y cuando abre una puerta, no hay diablo que la pueda cerrar. Versículo 28. Sigue diciendo, Romanos 1, versículo 28. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios. Mira cómo esta gente considera. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos, a sus necios, a sus estupideces, a sus razonamientos, y dejó que hicieran cosas que jamás deberían de hacerse. ¿Cuáles cosas? ¿Cuál es el contexto? No acostarse hombre con hombre, ni mujer con mujer, porque Dios lo va a entregar a su propia inmundicia. Versículo 29 dice, se llenaron de toda clase de perversiones. ¿Cómo estaba Sodoma y Gomorra, mis hermanos? Llenos de toda perversión y pecados. Era de avaricia, de odio, de envidia, de homicidios, de peleas, de engaños, de conductas maliciosas y chismes. Todo eso lo estamos viendo hoy en día también, hasta incluso dentro del pueblo de Dios. Pero tenemos una advertencia, que nadie los engañe, que practica estas cosas no va a heredar el reino de los cielos. Pero cada segundo que pasa, tenemos la oportunidad de confesarlo y permanecer en la gracia de Cristo Jesús. Versículo 30. Estamos en Romanos 1, versículo 30. Dice, son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Observe bien, mis hermanos, ¿quiénes son los que odian a Dios? Los homosexuales odian a Dios, las lesbianas odian a Dios, los borrachos odian a Dios, los idólatras odian a Dios, los traidores odian a Dios, los insolentes odian a Dios, los arrogantes odian a Dios, los fanfarrones, toda la gente que inventa perversidades odia a Dios. Escrito está. Versículo 31. No quieren entrar en razón. No cumplen lo que prometen. Son crueles y no tienen compasión. Fíjense lo que dice el versículo 30, que esta gente odia a Dios. Versículo 30 nuevamente. Son traidores, insolentes, arrogantes. Ustedes ven las características de esta comunidad homosexual. Ven las características de esta gente que vive en perversiones, de estos borrachos. No tienen estas características que dice la Biblia, mis hermanos. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones. Y dice que son gente que odia a Dios. Romanos 1, versículo 30. Pues si alguien dice que Dios no odia a nadie, que la gente no odia a Dios, que todo el mundo ama a Dios, no es así, mis hermanos. Todo lo que hacen estas cosas odian a Dios. Igual que nosotros. Cuando nosotros con nuestros hechos andábamos en el mundo, en nuestros delitos y pecados, nosotros también odiábamos a Dios. Pero gracias a Dios que su misericordia nos alcanzó. Porque sus misericordias son nuevas todos los días. Versículo 31. No quieren entrar en razón. Versículo 32. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir. Romanos 1, versículo 32. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir. Pero ellos,
igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. ¿Por qué? Porque tienen la mente cauterizada, tienen la mente quemada. Ya el pecado de ellos está tan quemada su mente que ya ellos lo ven placentero, ellos lo ven normal. Que Dios tenga misericordia, porque no estamos para condenar a nadie. Estamos llamando al mundo al arrepentimiento. Estamos llamando a todos los pecadores al arrepentimiento. La Biblia dice: arrepentíos y convertíos, para que nadie muera en sus pecados. Dios nos ama. Dios quiere que todo el mundo proceda al arrepentimiento. La misma Biblia dice que querré yo, Jehová, la muerte del impío, o no será mejor. Lo que yo deseo es que se vuelvan de sus malos caminos y se vuelvan a mí. Eso es lo que Dios quiere, que la gente impía se vuelva a Él. Bien, mis hermanos. Ahora, en Romanos capítulo 2, versículo 15. Romanos capítulo 2, versículo 15. Mis hermanos, escriban en su pantalla estos versículos si pueden, para que los demás hermanos sepan en dónde estamos, mis hermanos. Romanos capítulo 2, versículo 15. Estamos predicándole a la iglesia de la cárcel de Guayaquil, para los que están en Facebook Live. Estamos predicando por Zoom a nuestros hermanos. Romanos 2, versículo 15. Dice: ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón. ¿Dónde el ser humano tiene la ley de Dios escrita? En el corazón. Porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. Fíjense que en Sodoma y Gomorra, ¿quién les indicaba que estaban haciendo lo malo, estaban haciendo lo correcto? Su conciencia. Romanos capítulo 3, versículos 19 y 20. Ahora bien, sabemos que cuando dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Para enseñarnos lo que está mal y bien. Tenemos la conciencia y tenemos la ley, y tenemos ahora en la gracia, tenemos el Espíritu Santo. Dios quiere que guardemos nuestra fe con una buena conciencia. ¿Cómo Dios quiere que guardemos nuestra fe? Con una buena conciencia. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 19. Pablo le dijo: guardando la fe y una buena conciencia, que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. Entonces, mis hermanos, Dios quiere que vivamos con una buena conciencia. Ahora bien, la culpabilidad de una mala conciencia nos angustia. ¿Cómo vive una persona que tiene una conciencia cauterizada? Nos angustia. Una conciencia sucia nos angustia. Génesis capítulo 42, versículo 21. Entonces se dijeron el uno al otro, volviendo a Génesis. Dice Génesis 42, versículo 21, cuando Adán y Eva pecaron. Dice: entonces se dijeron el uno al otro, verdaderamente somos culpables. Perdón. Génesis 42, versículo 21. Este fue cuando José fue metido en un pozo, donde los hermanos metieron a José en un pozo y después lo vendieron. ¿Se acuerdan de esa historia? Bien, en el Génesis 42, 21, esto fue cuando en la historia de José, dice: entonces se dijeron el uno al otro, los otros hermanos, verdaderamente somos culpables. ¿Cómo los hermanos de José sabían que eran culpables cuando ellos todavía no habían recibido la ley escrita? Ellos sabían que eran culpables porque la conciencia les mostró que eran culpables. Dice: entonces se dijeron el uno al otro, verdaderamente somos culpables en cuanto a nuestro hermano.
porque vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces, cuando no tenemos una conciencia limpia, ¿qué sucede? Nos angustiamos, mis hermanos. La conciencia se puede cauterizar nuevamente. Sabemos que la conciencia cauterizada es una mente quemada. Primera carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Entonces la conciencia puede cauterizarse. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, hermanos? Ahora que estamos escuchando esta enseñanza, tener cuidado con nuestra conciencia. Tenemos que percibirnos de lo que estamos haciendo mal, porque llega un momento que el pecado es tan grande que ya no escuchamos ni al Espíritu Santo, lo ignoramos completamente. Bien, la conciencia de la culpa humana. Ahora vamos a ver aquí la conciencia de la culpa humana. ¿Se acuerdan del rey David? El rey David dijo en el Salmo 51, versículo 3, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Ahora bien, David tenía la conciencia y David tenía también la ley. Por eso la ley le demostraba que él había sido un homicida por haber hecho lo que hizo con el soldado Urías. Dijo, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Porque su conciencia le está mostrando constantemente su pecado. Aunque lo ignoremos, el pecado está delante de nosotros. Bien, debemos siempre esforzarnos para tener una conciencia limpia ante Dios. Hechos capítulo 24, versículo 16. Pablo dijo, por esto yo también me esfuerzo, escuchen bien, por esto yo también me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, mis hermanos? Esforzarnos como hacía Pablo, de siempre tener una conciencia irreprensible delante de Dios, primero que todo delante de Dios y segundo delante de los hombres. Debemos siempre esforzarnos para tener una conciencia limpia y un buen testimonio delante de la gente. También delante de la gente. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 12. Dice Pablo, porque nuestra satisfacción, observen bien, dice Pablo, porque nuestra satisfacción es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que en la santidad y en la sinceridad que viene de Dios, no en sabiduría carnal, sino en la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y especialmente hacia vosotros. Entonces ellos tenían una conciencia que estaban viviendo con sinceridad y con santidad, con la sabiduría de Dios delante de los hombres. Nosotros tenemos que procurar hacer lo mismo. ¿Cuál debe ser nuestra meta en cuanto a nuestra conciencia, mis hermanos? Hechos capítulo 23, versículo 1. Hechos 23, versículo 1. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, aquí Pablo le estaba hablando al concilio, le dijo, entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, hermanos, hasta este día yo he vivido delante de Dios con una conciencia perfectamente limpia. Entonces, ¿qué debemos de anhelar? Debemos de esforzarnos para vivir así como Pablo menciona. Vivir delante de Dios y delante de la gente con una conciencia perfectamente limpia. Y hoy es el día que podemos confesar que hemos pecado, hemos violentado la ley de Dios, hemos ignorado
al Espíritu Santo cuando nos muestra que estamos mal. Pero hoy es un día que podemos ir delante de Dios porque las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. ¿Quién dice gloria a Dios? ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Bendito sea el Señor. Para el incrédulo y el corrupto, nada es puro. Cuando nosotros andamos como incrédulos y como impuros, ¿cómo teníamos nuestra conciencia? Teníamos la conciencia corrupta completamente. Yo y tú también, mi hermano. Pero gracias a Cristo, que ahora su sangre nos limpia de todas esas maldades. Ya nos limpió. Todos los que estamos en Cristo somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Gloria a Dios por su misericordia. Gloria a Dios que no permitió que muriésemos en esos pecados, porque nos hubiésemos perdido, mis hermanos. Por eso, mis hermanos, que cuando alabamos a Dios, cuando exaltamos su nombre, cuando le damos gloria, como hacemos en la vigilia, cuando hacemos en las reuniones, a Él le agrada y le demostramos así que tenemos un corazón con gratitud, un corazón lleno de gratitud por la misericordia que ha tenido con cada uno de nosotros. Digan conmigo 3 veces, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor. Tenemos que vivir con un corazón agradecido cada segundo de nuestras vidas. Dice Tito capítulo 1, versículos 15 y 16. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas, están corruptas. Así que para el puro todo es puro y para el impuro todo es impuro. Entonces, mis amados hermanos, mis hermanos, ya falta menos de que cuando comenzamos. Entonces, mis amados hermanos, ¿quién le predicó a Sodoma y a Gomorra? Digan conmigo, la conciencia. La buena noticia, mi hermano, la buena noticia, la sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Hebreos 9:14. Hebreos 9:14. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia. Entonces, ¿quién purifica nuestra conciencia? La sangre preciosa de Cristo Jesús. Aleluya. Mis hermanos, ya terminamos. Gloria a Dios. Bendita sea su palabra. Bendita sea su palabra.